Mi nombre es Jean Valjean. Mi vida ha sido miserable. Durante mi infancia perdí a mis padres a muy temprana edad y fui criado por mi hermana junto a sus 7 hijos y su marido. Cuando yo tenía 25 años, su marido murió y yo tuve que hacerme cargo de la familia. No podíamos comer, así que en una noche yo me metí a una panadería y robé un trozo de pan. Nunca lo había hecho, así que fui capturado fácilmente por la policía y me dieron 5 años en galeras. Traté de escapar 4 veces y las 4 veces me atraparon. Me subieron la condena a 19 años. Una vez cumplida mi condena, caminé por las calles del pueblo donde vi una posada, traté de hospedarme, pero cuando presenté mi pasaporte amarillo que me condenaba como expresidiario, me cerraban las puertas. Así fue en todas las posadas donde me presenté, hasta que a lo lejos vi una casa. Allí entré y me recibió un obispo, el señor Carlos Francisco de Viñé, y él sí me atendió, me puso una mesa y me permitió cenar y quedarme allí en la noche, a pesar de que yo le había contado todo mi pasado. En la noche, en la cena, la hermana del obispo había colocado unos cubiertos de plata donde con una sola cuchara sacaría yo fácilmente 200 francos. Es la mitad que yo conseguí trabajando 19 años en las galeras. Así que me acosté y a las 2 de la mañana el pensamiento no me dejaba dormir. Entonces entré al armario donde habían guardado los cubiertos, agarré el canasto y salí corriendo a través del jardín. En la mañana me agarró la policía y me llevó de vuelta a la casa del obispo. Allí el obispo le dijo que había sido un regalo y me dejaron ir. Entonces él me agarró y me dijo que le prometiera que con esa plata me convirtiera en un hombre de bien. Entonces subí y traté de cumplir mi promesa. Pasaron años y luego volví a ese mismo pueblo y visité la tumba del obispo que años atrás me había ayudado. Ahora me hacía con el nombre de Madeleine, me compré hartas fábricas y puse a trabajar a los pobres y a los más necesitados. También ayudaba a través de dar comida, de dar ayudas a la gente que más la necesitaba. Hasta me nombraron alcalde de la ciudad. Un día, un inspector llamado Javert agarró a un hombre casi de mi misma edad que había robado unas manzanas. Y el inspector Javert había dicho que se trataba de Jean Valjean, o sea, yo. Y como ya había robado 2 veces, estaba condenado a muerte. Así que yo tenía de dos: o salvarle la vida y revelar mi oscuro pasado, o dejarlo morir y continuar con mi vida. Decidí ir allá a la estación de la policía. Cuando abrí las puertas le dije al inspector que yo no soy Madeleine, soy Jean Valjean y que ella me conocía. Que me arrestara pero que dejara libre a ese hombre. Todos en la estación quedaron perplejos y no me arrestaron, así que yo huí. Fui a un bar donde conocí a una señorita llamada Fantine, que me dijo que había sido despedida de una de mis fábricas por haber escondido a una hija. Así que me contó la situación de ella, que al haber sido embarazada de muy joven y abandonada por el padre, ella se vio forzada a dejar a la hija en la casa de unos posaderos. Y allí, desde muy pequeña, la bebé recién nacida, ella le mandaba plata para mantener a la hija. Pero los posaderos pedían cada vez más y más, y ella no pudo, al ser despedida, tuvo que vender su cuerpo, su cabello, se vendió los 2 dientes de adelante y se prostituyó. Yo me conmoví con su historia y le dije que no iba a necesitar de trabajar nunca más en su vida, que yo la iba a mantener, y la fui a ayudar. Luego ella estaba agradecida conmigo y escribió una carta para que yo le entregara a uno de mis siervos, donde decía que le entregaran a la hija a este señor y que él fue el encargado de llevársela a Fantine. La firmó, yo la guardé en mi bolsillo y cuando estaba a punto de entregársela a mi siervo, llegó el inspector Javert, que quería arrestarme.
En ese momento a Fantine le dio un colapso, resultó que al frío de París y la nieve y ella descalza le causó una pulmonía grave y murió. A mí me condenaron a cadena perpetua y al trabajo forzado. Pasaron los años y a mí me colocaron en un barco a trabajar. En una noche de tormenta, un hombre llamado Fauchelevent cayó al agua y yo fui a salvarlo. Fui al agua y aproveché a huir. Caminando llegué a un pozo de noche donde había una pequeña niña de unos 8 años de edad que traía en su mano a un cubo de agua muy pesado. Yo le dije que cómo se llamaba, me dijo que se llamaba Cosette. Era el mismo nombre de la hija de Fantine. Le dije que de dónde vivía y me dijo en una posada cerca de aquí, así que fuimos los dos a la posada. Allí pasé la noche y conocí a los posaderos, los señores Thénardier. Eran unos señores horribles, trataban a la niña de Fantine como una esclava desde los 5 años, no tenía zapatos, estaba sucia, estaba en un total desastre. Así que yo le dije al señor Thénardier que me la iba a llevar. Él trató de cobrarme 1500 francos, pero yo respondí con la carta que había guardado en mi bolsillo de la madre y ya no tuvo más remedio que entregármela. Así fue como yo adopté a Cosette como si fuera mi propia hija. Luego de un tiempo vimos un convento. Allí un señor me reconoció como Madeleine y me permitió trabajar como jardinero en el convento, mientras mi hija Cosette completaba sus estudios allí. Ahí nos sentamos en el pueblo y tomamos la costumbre de paseo matutino donde nos sentábamos en un banco en un jardín y ella jugaba. Luego pasó un tiempo y yo seguía trabajando como jardinero en aquel convento. Mi pequeña Cosette ya no era tan pequeña, ya había terminado sus estudios y tenía ya 15 años. Una vez nosotros dando nuestro paseo como de costumbre, a lo lejos a un muchacho que nos estaba siguiendo para ver a Cosette. Tomé la decisión de mudarnos para que así no nos volviera a molestar. En ese pueblo yo también era conocido por ser un buen bienhechor, por tratar de ayudar a las demás personas. Y un día, por casualidades del destino, recibí una carta. Acá decía que era del señor Lafantou. Así que fui a ayudarlo porque me pedía ayuda y fui y le entregué comida y ropa. Pero él también me pidió ayuda con algo más. Me dijo que por favor le entregara 60 francos para pagar su casa, porque si no, al día siguiente lo echarían. Así que yo no los tenía, pero prometí volver al ver la situación que estaban, donde el señor era viejo y gordo con una camisa de mujer que dejaba ver su pecho peludo. Ahí estaban sus 3 hijas enfermas y heridas, y al otro lado estaba la esposa desnutrida. Entonces, cuando volví, yo animado a ayudar, me agarraron 2 hombres por la espalda y me ataron. Y el señor Lafantou resultó no ser el señor Lafantou. Dijo que su verdadero nombre era el señor Thénardier. Era el mismo hombre que tenía como esclava a mi hija hasta los 8 años. Me dijo que le escribiera por favor una carta a Cosette, la escribí y que le diera mi ubicación. La escribí, pero le di ubicaciones falsas para que Cosette nunca entrara a ese lugar para hacer tiempo. A lo lejos escuché un disturbio y llegaba la policía con el inspector Schaffer a la cabeza y todos los habitantes de esa casa se alborotaron. Fue un alboroto total que yo aproveché para escapar por la ventana. Fui a mi casa y le conté lo sucedido a Cosette. Y al día siguiente, dando otra vez nuestro paseo de costumbre, vi al mismo muchacho que había visto hace años atrás, pero pensé que nunca lo volvería a ver. Pero ahí descubrí que él amaba a mi hija. Así que lo que yo decidí fue hacer un plan para separarlos y le dije a Cosette que la semana entrante nos íbamos a Inglaterra.
ella escribió una carta que después me enteré, donde le contaba el muchacho que resultó llamarse Marius, que lo amaba, pero que se iba a mudar a Inglaterra. Entonces, en ese momento la ciudad estaba hecho un caos total. La revolución francesa había llegado y estaban enfrentándose los de la Guardia Civil y los del pueblo. Así que luego llegó un muchacho, un niño, que me entregó una carta dirigida a Cosette. Yo le dije que yo era su padre, que yo se la entregaba. Cuando la leí decía que era de Marius, que la amaba, pero que iba a morir en el campo de batalla. Al ver que ese amor era mutuo, yo me conmoví con su historia y no podía dejar que terminara en tragedia. Así que me puse mi uniforme de la Guardia Civil y me entré a la trifulca. Cuando atravesé, me entré al lado de los del pueblo, llegué allí y vi que tenían como prisionero al inspector Javert y lo habían condenado a muerte por espía al otro lado. Entonces yo agarré, yo me ofrecí para matarlo, agarré la pistola. Cuando estaba a punto de jalar el gatillo le dije, yo aquí soy conocido como el último de los de los Fauchelevent, pero mi verdadero nombre es John Valjean. Él abrió los ojos, me reconoció y yo le dije, te perdono la vida, estás libre. Guardé la pistola, él se fue. Y poco tiempo después, en la misma trifulca, vi a lo lejos a Marius, quien había sido herido de un balazo en el pecho. Yo traté de ayudarlo y lo subí entre mis hombros y lo cargué por las horribles alcantarillas de París, hasta llevarlo a la casa de su abuelo, donde lo dejé allí para que se recuperara. Pasaron meses y yo fui a visitarlo con Cosette a la casa de su abuelo. Resultó que ya había estado recuperado. Allí él me pidió la mano de mi hija en matrimonio y se casaron. Las bodas, como siempre, son muy felices y yo estaba feliz por ver a Cosette tan alegre. Así que al final de la boda decidí contarle mi pasado a Marius. Decidí contarle mi pasado a Marius y allí él quedó aterrorizado y dijo que lo mejor sería de que yo no volviera a ver a Cosette. Él dijo que lo mejor sería que yo no volviera a ver a Cosette. Eso me rompió el corazón y... pero yo sabía que eso era lo mejor para ella. Así que poco a poco mi pequeña Cosette dejó de ser tan tierna y se puso a ser más alegre y cada vez estuvo más distante de su padre. Yo ya tenía mi casa y un día, yo ya a mis 80 años, me desperté y me sentía fatal. Sentía que ya no podía vivir, no tenía motivo alguno para vivir, estaba enfermo. Y ya sentía que iba a llegar el día y que nunca iba a poder ver la risa de Cosette una vez más. Así que estaba cerrando mis ojos cuando golpearon a la puerta. Era Marius y Cosette quienes habían entrado y Marius había descubierto que había sido yo el quien lo salvó. Cosette también estaba feliz de verme y me dijeron que estaban para llevarme a vivir con ellos a la casa, pero yo dije, me encantaría y me alegra mucho volverlos a ver una última vez, pero mi cuerpo ya no da. Yo estoy muy mal y me alegra haber visto la cara de Cosette una última vez antes de morir.